Alejandro Bancalero, de Bancalero Abogados. Muy buenos días. Hola, buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Hola, qué energía tienes, qué alegría. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bien, ¿no? Aquí ya pasó la feria, bueno, pues nada, empezamos más o menos el tiempo ordinario, ¿no? Que nos lleva ya prácticamente hasta el verano, bueno, quitando algún día festivo como el día del trabajo, el día del Corpus y tal, pero bueno, nos vamos ya eso directamente habla por ti, al verano. Habla por ¿Qué? ti, que nosotros tendremos radio. Sí, no, bueno, ya lo sé, pero digo que bueno, que ya prácticamente no hay No hay nada que así, rascar, no pasa efectivamente. nada. Bueno, el Rocío, pero bueno, el Rocío, los que vayan al Rocío y es prácticamente fuera de Sevilla, Sí, ¿no? que cogerán sus días de sus cosas. Efectivamente. Bueno, hoy tenemos dos temitas también. Uno, el tema de las tarjetas revolving. Sí. ¿Qué es eso? Pues mira, te comento, últimamente han dado mucho de sí, ¿vale? Porque son un tipo de créditos al consumo, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo y vais a entender perfectamente lo que es. Cuando vamos, por ejemplo, a un hipermercado y demás y pedimos una tarjeta para financiar esas compras, ¿vale? Incluso te puedo dar nombres, vamos, te puedo decir, bueno, no sé, pues, Carrefour, te puedo hablar de tarjetas del campo, de IKEA Family, ¿vale? Yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, pues son un tipo de créditos al consumo que permiten aplazar los pagos a cambio de abonar un alto interés, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, que el problema ha venido cuando las entidades que prestaban ese dinero lo han prestado a un tipo de interés muy superior al habitual, lo que se conoce como un crédito usurario, ¿no? Estas tarjetas, bueno, se acaban convirtiendo en verdaderos créditos eternos. ¿Y por qué digo eterno? Porque empiezas a pagar, pero realmente no sabes, o sea, en cada recibo pagas poco capital y mucho interés, ¿no? Con lo cual prácticamente el préstamo no baja casi nunca, ¿no? O no baja nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ver si tenemos una tarjeta revolving? Bueno, pues yo destacaría tres puntos, ¿no? En un primer lugar, en los recibos, por el tipo de interés aplicado, que los recibos que nos llegan a nuestro domicilio mensualmente o a través de buzón de correo electrónico, nos lo podemos descargar cada mes. Ahí podemos ver el tipo de interés que nos están aplicando. O bien, si no tenemos esos recibos, porque muchas veces no nos llegan, lo podemos solicitar, lógicamente, donde lo pedimos, ya le digo, normalmente en el centro comercial, en este caso en el establecimiento donde lo solicitamos, revisando el contrato, sería un segundo punto. Y luego un tercer punto sería la deuda pendiente que nunca desciende, como os digo, ¿no? Bueno, pues para comprobar si una tarjeta es revolving, si tiene que acudir al contrato que firmaste en su día, si lo tiene, en muchos casos no se tiene, no se guarda y demás, habría que acudir también a los recibos mensuales, como he comentado, que te cobran y buscar el tipo de interés, ¿no? Que normalmente es un TAE, una tasa anual equivalente, que es lo que viene, lo que se aplica como el tipo de interés que se le está aplicando a dicha tarjeta, ¿no? Si el TAE, el tipo de interés que se está aplicando es superior al 20, puedes que tengas una tarjeta revolving, ¿no? Además, tras la sentencia, en muchos casos no se aplica, Antonio, no se aplica este tipo de interés del TAE, sino que se aplica el TIN, que es un tipo de interés nominal, lo que hace incluso más complicado el cálculo, ¿no? Las entidades hacen que sus recibos sean en muchos casos, en muchas ocasiones difíciles de interpretar, ¿no? Con lo cual, además, tras la sentencia, una sentencia que hubo el año pasado del Supremo, del 15 de febrero de 2023, que es relativamente reciente, algunas entidades como Wifin o Cofidis, ¿vale? Son entidades financieras, han bajado el tipo de interés al 20% a partir de sus recibos de marzo o abril del 2020, pero siguen teniendo obligación de devolver lo cobrado anteriormente a un tipo de interés más alto, ¿no? Por lo que habría que acudir a un recibo anterior. Como he comentado anteriormente, habría que revisar también el contrato. Si no tenemos el tipo de interés, porque no lo vemos o no llega el contrato y demás, esos recibos no nos llegan, tendríamos que revisar el contrato a ver qué tipo de interés nos están aplicando. Un ejemplo claro de esta tarjeta revolving, como he comentado, sería la tarjeta Wi-Fi o la tarjeta Carrefour Pass, ¿vale? Que son las más comunes y afectan a una mayor cantidad de clientes. Sin embargo, existen también otras tarjetas, como he comentado anteriormente, como IKEA Family o las tarjetas del campo, que son más minoritarias y sobre todo los créditos personales al consumo, ¿no? Están utilizados como Cofidis, Creditea, Cetelem o incluso Vivus. No obstante, las entidades bancarias no han querido ser menos y la práctica totalidad de ellas tienen una sección dedicada a los créditos al consumo. Y ya te hablo de entidades, entidades financieras, pues como Santander, CaixaBank, El Sabadell, EvoBank, Bankinter, las cuales también aplican unos intereses abusivos, ¿no? Y luego os comentaba también que la deuda pendiente nunca desciende.
si tras endeudarte e ir pagando religiosamente la cuota mensual compruebas que la deuda no desciende, es más que probable que tengas una tarjeta revolving, ¿no? En resumen, tenemos 3 formas distintas de saber si la tarjeta que tenemos es revolving o no, ¿no? Pues ya os digo, en principio todas estas tarjetas, bueno, pues se le está dando una batalla judicial importante y son muchos ya los tribunales los que han dicho que son abusivas, ¿no? Y ahora vamos a entrar qué sería ese tipo de abusividad o ese concepto de abusividad, ¿no? Como digo, muchas sentencias ya instadas, resueltas por el Tribunal Supremo, establece que ese tipo de tarjetas se comercializaron en la primera década del 2000, que llegan todavía a nuestros días, ¿eh? Hoy en día podemos... ¿En el 2000, 24 años después? Sí, en el 2000 empezaron a comercializarse, pero vamos, que tú vas hoy a un centro comercial y pides una tarjeta de este tipo y te la dan, ¿eh? Vaya. ¿Vale? Y han llegado a tipos hasta del 26%. O sea, una auténtica pasada. Entonces, la abusividad, bueno, lo que establece en este tipo de abusividad de tarjeta revolving, y como digo, algunas sentencias que se han dictado con posterioridad han resuelto en el mismo sentido, ¿no? O sea, declarar nula en este caso, lógicamente, que el tipo del 26%, bueno, pues completamente usurario, ¿no? No solo por usura se puede anular una tarjeta revolving, establecemos también que existe la posibilidad de anular este tipo de tarjetas, pero en base a otros motivos muy distintos de la usura, ¿no? Las consecuencias van a ser las mismas, pues se van a poder recuperar todo el dinero pagado que se da del capital dispuesto. O sea que si nosotros acudimos a un despacho especializado, a unos compañeros o a unos abogados que estén especializados en estos temas, no nos van o sea, si tenemos una sentencia favorable, nos van a solicitar la nulidad, en este caso por usura de esta tarjeta, pero además nos van a reintegrar todo el dinero pagado que se da del capital dispuesto, ¿no? O sea, si pedimos 3.000 euros, bueno, pues nosotros nos tendrán que devolver todo el dinero que hayamos pagado de más, ¿no? De todo ese tipo de interés. Uno de esos otros motivos que también se puede anular este tipo de contratos es por abusividad, ¿no? Siempre que se haya contratado para un fin particular y no en este caso que tenga que ver con actividad comercial empresarial. Si yo, por ejemplo, pido una tarjeta y lo que hago es comprar alimentos y comprar a lo mejor una lavadora y tal, o un frigorífico, pero puedo demostrar que es para mi vivienda, para uso particular, bueno, pues en este caso podemos, y tengo a su vez un negocio, pero lo puedo distinguir y puedo destacar, como digo, que es para un fin particular, bueno, pues lógicamente podremos argumentar la abusividad en este caso de cara a un juzgado, ¿no? Y en este caso estamos ante contratos que tienen que superar el filtro que todo contrato que se firme con un consumidor tiene que superar para ser válido. Y este filtro es de la transparencia y, como digo, la abusividad. ¿Qué significa? Bueno, porque la entidad tenía que haber informado al tiempo en que se contrató que implica realmente tener una tarjeta de este tipo, que la mayoría de la gente, vamos, yo me incluyo, no lo sabíamos, tanto desde el punto de vista jurídico como económico, ¿no? Tú pedías una tarjeta, sabías que lo iba a ir financiando, iba a ir sacando, bueno, pues si en el caso de un supermercado, pues iba a ir sacando un centro comercial, iba a ir sacando, bueno, pues productos, alimentos y tal, incluso aparatos electrodomésticos, pues, no sé, un lavavajillas o una freidora o no sé, o un frigorífico, tú lo ibas a ir financiando, pero no sabía realmente el cliente al tiempo que se contrató qué implicaba realmente tener una tarjeta de ese tipo. O sea, en definitiva, la entidad nos tenía que haber informado tanto desde el punto de vista jurídico como económico, ¿no? El consumidor, en definitiva, lo que somos nosotros, debe poder ser consciente de qué significa que tenga una tarjeta revolvente, ¿no? Una tarjeta revolving, cómo se liquidan las cuotas cada mes, de los riesgos que asume al contratar una tarjeta de este tipo, riesgos que, entre otras cosas, puede implicar que su deuda se eternice, ¿no? Que es lo que en muchos casos está pasando, ¿no? Y la sentencia declara también la nulidad de las tarjetas por abusividad. Ya son bastantes las sentencias, como digo, incluso ya del Supremo, que se están dictando que anulan este tipo de tarjetas por abusividad, por ser tarjetas sobre los que no se ha dado ninguna información previa al consumidor y menos aún una información clara y suficiente para que éste fuera plenamente consciente de lo que contrataba. Con lo cual, ya os digo, normalmente, bueno, cualquier oyente que nos esté escuchando ahora mismo y tenga un tipo de tarjeta de este tipo,
y no sepa realmente si el tipo de interés que se está aplicando, si revisa el contrato y ve que bueno, que ya vaya bastante tiempo y que incluso la deuda pendiente nunca baja, pues es muy probable que tenga una tarjeta de este tipo, una tarjeta revolving, que como digo, bueno, pues se ha estado utilizando en centros de consumo, bueno, pues masivo, ¿no? Te hablo de, como he comentado anteriormente, bueno, de las tarjetas IKEA Family, o de la tarjeta del campo, de la tarjeta Carrefour Pass, o de la tarjeta Winfi, o incluso, bueno, créditos personales al consumo como Cofidis, Cetelem, Vivus, todas estas compañías, ¿no? Incluso luego también tarjetas que sacaron, en este caso las entidades bancarias, como he comentado también, como Santander, CaixaBank, Sabadell o incluso Bankinter, ¿no? Pues por todo ello, bueno, pues que sepamos que esto ahora mismo los tribunales sí no están reconociendo, si podemos demostrar, habría que aportar lógicamente extracto, contrato, desde cuándo tenemos esa tarjeta, que hemos estado pagando, extractos bancarios donde se vean reflejados los cargos de esas tarjetas. Bueno, pues si podemos justificar todo eso, yo entiendo que tenemos bastantes posibilidades de poder sacar adelante una sentencia favorable y que nos devuelvan, solicitar la nulidad en este caso como digo, de dicha tarjeta, y que nos devuelvan los intereses pagados por abusividad y por falta de transparencia, ¿no? Con lo cual, bueno, es un tema que, bueno, a raíz de la crisis del 2008, bueno, como todos sabemos, pues no solamente las entidades bancarias, bueno, empezaron a tener ya muchas reclamaciones por parte de bufetes de abogados, y en este caso de la sociedad en general, con todo lo que había pasado, no solamente de préstamos personales hipotecarios, bueno, estamos hablando aquí también del tema de las tarjetas. Hoy en día prácticamente quien no tiene una tarjeta, ¿no? Casi todo el mundo tenemos este tipo de tarjetas, con lo cual, bueno, es mucho el negocio que existe en relación a esto, y bueno, simplemente para que lo sepan los oyentes, que en caso de que tengamos una tarjeta de este tipo, podemos solicitar la nulidad, y en este caso la abusividad, y que nos devuelvan los intereses altamente abusivos, como digo, valga la redundancia, que podían llegar, como he comentado anteriormente, hasta el 26% de interés, ¿no? Y que hacía, como he comentado también, que hacía que la deuda prácticamente nunca termine, ¿no? Tú pedías prácticamente un préstamo de 3.000, ibas pagando mensualmente, y hacía que la deuda prácticamente nunca bajara, ¿no? Como han llegado aquí algunos clientes que bueno, hay otros que prácticamente se refinancia con esa deuda. Esos 3.000 euros siempre están circulando, ¿vale? Porque le interesaba, porque no tenía otro producto para financiarse y demás, y se autofinanciaban con esto. Pero en otros muchos casos, bueno, pues el cliente pidió para comprar una televisión, un frigorífico, y a lo mejor una lavadora, y veía que eso nunca bajaba, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos bastantes posibilidades de que un tribunal nos dé la razón y que nos puedan devolver podamos solicitar la nulidad de esa tarjeta y devolver, ¿no?, en este caso, los intereses, como digo, por falta de transparencia y abusividad, ¿no? ¿Sabes la conclusión a la que llego, Alejandro? ¿Cuál? La importancia que tiene saber de economía. Sí, totalmente. Pero bueno, pero desde pequeños. Efectivamente, sí. Eso es un lastre que tenemos nosotros aquí en nuestro país, que bueno, bueno, las generaciones, la mía y algunas posteriores y demás, pues la verdad es que no se ha ido tocando, ¿no? Y bueno, esto surgió a raíz del tema de la crisis, que bueno, empezaron muchos despachos, muchos abogados y demás a ver bueno, todo lo que se formó con el tema hipotecario, todo el tema de los créditos personales y demás, y empezó a moverse todo el tema este, ¿no? Y la verdad es que sí, que son intereses completamente leoninos, ¿no? Son súper abusivos. Entonces, bueno, pues, pero bueno, que esa tarjeta, que sepamos que todavía, que si vamos hoy a un centro comercial y la pedimos, que todavía no la pueden seguir ofreciendo, ¿eh? Simplemente que sepamos la historia. Efectivamente, que sepamos las condiciones, que nos expliquen bien, y que nosotros ya aceptemos o no aceptemos el producto, ya está. Como cuando vamos a comprar, no sé, un teléfono móvil o algo. Oye, pues este teléfono me parece mejor conforme a las condiciones que me dan y al precio, y el otro pues lo desecho por los mismos motivos, ¿no?
en fin, que tengamos información, como dice Cristina, que tengamos información, un poco información financiera, y si no la tenemos, pues que sepamos que si tenemos un tipo de tarjeta de esta, se podría reclamar y nos podrían devolver todos los intereses que hemos pagado con respecto a este tema, ¿no? ¿Y el otro tema que querías tratar en esta mañana? Sí, el otro tema era, mira, la semana pasada tuvimos un juicio en Granada relativa a un tema de una solución, un tema penal, es un tema de una solución de un cliente por cultivo de marihuana en su propiedad, ¿no? Bueno, pues también hemos comentado en algún programa y demás que, bueno, que esto cada vez estaba proliferando cada vez más, todo el tema esto de fluidos eléctricos, y que incluso en Sevilla también se había dado mucho en diferentes zonas de la ciudad, en el que algunos vecinos que pagan su cuota religiosamente de luz y demás, pues les saltaban y demás a consecuencia de todo el consumo que se está viendo, ¿no? Porque del consumo ilegal, ¿no? Del enganche, ¿no? De lo que hablamos a nivel coloquial como un enganche, ¿no? Bueno, pues las plantaciones cultivadas internamente, bueno, pues eso, como todos sabemos, pues consumen muchísima electricidad, y en muchos casos, bueno, pues saltan los transformadores y, bueno, ya empieza a haber problemas, ¿no? Bueno, pues en el caso de la semana pasada, bueno, pues la Guardia Civil acude al registro de un domicilio y no encuentra a nadie, ¿no? Ve allí una plantación de marihuana bastante extensa, como digo, en un domicilio, en una casa, pero no encuentran a nadie, ¿no? Una vez que no ven al autor material, acuden en este caso a nuestro cliente, que tenía una vivienda, o sea, la titularidad de esa, era una vivienda de VPO, de protección oficial, pero el cliente la tenía hacía 15 años, ¿no? Pero no la había cambiado. El cliente, bueno, luego vamos a comentar que el cliente estaba domiciliado en otro domicilio, tenía empadronamiento en otro domicilio, pero no había hecho nada con respecto a esta vivienda. Con lo cual, en principio, se le abre una investigación, en este caso, a él como delito en este caso, por cultivo de marihuana en su propiedad, ¿no? ¿Cómo se atribuye en este caso la plantación a una persona? Bueno, en principio, cuando nos llega el cliente, en principio lo que tenemos que escuchar qué es lo que ha pasado, ¿no? Tenemos que oír en este caso a nuestro cliente, el derecho constitucional que le asiste a nuestro cliente en no declarar, en este caso ante la Guardia Civil, esperar al atestado, como digo, de la Guardia Civil, esperar al atestado a ver que se instruya en este caso y en base a qué consideraciones se le imputan esos hechos, ver las pruebas respecto de ello, y no podemos aconsejar en ningún caso al cliente sin ver, como digo, el atestado policial, ¿no? La Guardia Civil en este caso realizó una serie de seguimientos, una barriada conflictiva, hace un seguimiento, como digo, de vigilancia la Guardia Civil por defraudación de fluido eléctrico, ¿no? Y como digo, vulgarmente es el típico enganche a la luz, ¿no? Solicita en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil solicita una orden judicial de entrada al domicilio destinado al cultivo de plantación de marihuana, y al no ver nadie, como he comentado anteriormente y demás, bueno, pues el siguiente paso que dan dice, bueno, ¿a quién pertenece dicho domicilio? Bueno, pues como el domicilio estaba en este caso puesto a nombre de nuestro cliente, bueno, pues lógicamente, pues en base a ello, pues por eso lo imputan, ¿no? Y tenemos juicio, ¿no? ¿Qué errores se producen durante la instrucción de este procedimiento? Bueno, pues en este caso la Guardia Civil no tomó ADN ni huellas cuando entra en el domicilio, cuando entra en la casa, ve una plantación amplia, grande de marihuana, pero en este caso ni toma ADN ni toma huellas, ¿no? Simplemente, como digo, se va, no ve nadie, y en una casa que está cerrada, y simplemente se va a la titularidad de la vivienda. Y bueno, pues en base a la titularidad dice, bueno, pues esta señora es la titular, pues esta señora es la que en este caso es la responsable de estos hechos, ¿no? Bueno, pues en ningún momento se pudo constatar que era una vivienda pudimos constatar que era una vivienda que tenía el empadronamiento, como digo, esta señora vivía en otro domicilio, que efectivamente que era una vivienda de régimen especial, de VPO, de protección oficial, y que tenía que haber hecho el cambio de titularidad, pero que, como digo, pudimos constatar mediante un certificado de empadronamiento en otro domicilio que esa señora no vivía en el mismo. Y por tanto el tribunal, en este caso el juzgado,
la absuelve, porque no se puede condenar en nuestro derecho penal, no se puede condenar por meras conjeturas, ¿no? Rige en nuestro derecho penal el principio de presunción de inocencia, y así lo establece numerosas sentencias del Tribunal Supremo, ¿no? Como digo, un tribunal no se puede condenar por meras conjeturas sin pruebas que incriminen al acusado. Lo que se tenía que haber hecho, como digo, pues haber tomado ADN, haber tomado huellas, incluso testigos que pudieran acreditar qué personas entraban allí y demás. Como todo eso no se hizo, bueno, pues simplemente con la titularidad de la vivienda no es motivo suficiente. O sea, os pongo un ejemplo, es como si yo tengo una vivienda y me entran o una vivienda, por ejemplo, una vivienda de campo o una vivienda de playa, y yo resulta que voy allí, pues no sé, 3 veces o 6 veces en todo el año, ¿no? Entran en la vivienda y allí una persona se pone a cultivar, empieza a hacer defraudación de fluido eléctrico, porque hay una plantación importante de marihuana, ¿no? Por ese hecho, por el hecho de que yo sea titular de una vivienda en la playa, no quiere decir que yo haya plantado eso. En este caso, la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado lo que tenían que haber hecho es, como digo, haber tomado ADN de esas plantaciones, a ver quién había estado tratando y manipulando esas plantaciones, las huellas, como digo, y no solamente quedarse en este caso en lo fácil que es la titularidad del inmueble, ¿no? Con lo cual, bueno, también lo digo para los oyentes que se encuentren con un caso de estas similares circunstancias, cada día, como digo, pues son más habituales, y sobre todo en determinados barrios o en determinadas barriadas, pues que no se puede condenar por meras conjeturas, y que en nuestro derecho penal sigue existiendo el derecho a la presunción de inocencia, y que para incriminarnos en un tipo de cuestiones así, bueno, pues tiene que haber prueba suficiente que lógicamente determine que yo he estado cultivando ese tipo de plantaciones en mi propiedad, claro. Pero ya os digo, con unas pruebas determinadas y específicas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería comentar hoy. Vamos, ya os digo, este tema también es muy habitual, y bueno, y habréis visto en la prensa los últimos meses, además, incluso ha habido manifestaciones en el centro de Sevilla, además, con respecto a ciertos barrios en el que los fluidos eléctricos se han venido abajo, que no digo que sea solamente de este caso, pero de este tipo de asuntos, pero que lógicamente el otro día leía un artículo y creo que una vivienda de este tipo necesita 100 veces la de un domicilio normal, claro. Para el consumo de este tipo de plantaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lógicamente los postes, los repetidores, en este caso de fluido eléctrico, pues son muy importantes, y muchas veces pues se caen, ¿no? Sobre todo cuando hay temporadas de calor o de frío y demás, pues si hay muchos tendidos, muchos fluidos eléctricos en estas circunstancias, pues hace que muchos usuarios de la zona del barrio, pues lógicamente se sientan perjudicados, ¿no? Normal. En fin, pues querido Alejandro Bancalero, muchísimas gracias por estar con nosotros un martes más. A vosotros, como siempre, feliz semana, y nada. Cuídate mucho. Adiós. Adiós. Igualmente, un abrazo. Adiós. Hasta ahora.